Cuando hablamos de norma internacional, muchas veces pensamos que es un lenguaje totalmente nuevo, que estos temas nunca lo hemos visto, que son registros contables o reconocimientos totalmente diferentes a lo que nosotros hemos trabajado. Realmente estos temas bajo norma local sí lo hemos tocado. Simplemente han cambiado algunos conceptos, algunas palabras. Obviamente existe una normatividad un poco diferente cuando comparamos la norma internacional con la local, pero al menos la base o los fundamentos sí la tenemos. Cuando hablamos de instrumentos financieros, el párrafo 11.3 nos dice que es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. Ya aquí tenemos la palabra contrato, que en otras definición podemos decir que es un acuerdo entre dos o más personas donde va a existir unas consecuencias económicas inevitables. El contrato puede ser por escrito o verbal. Cuando hablamos de activo financiero, hacemos referencia al efectivo, a las inversiones y a las cuentas por cobrar. Es decir, todos esos derechos exigibles que yo tengo a mi favor. Cuando hablamos de pasivo financiero, son las obligaciones financieras, las cuentas por pagar. Es decir, todas las obligaciones y deudas que yo tengo con un tercero. Cuando hablamos de instrumento de patrimonio, lo dividimos en dos, en acciones, en ventas de acciones y cuotas o partes de interés social. Aquí lo podemos decir de la siguiente manera. Yo adquiero un préstamo para mi empresa y ese préstamo para mí representa un pasivo financiero porque es una obligación financiera la que acabo de adquirir y la que debo cumplir para pagar esos compromisos. Para el banco, esto significa un activo financiero porque es una cuenta por cobrar o un derecho de reclamación que esta entidad financiera tiene hacia mi empresa. Cuando hablamos de instrumentos de patrimonio, es cuando yo con mi empresa coloco acciones a la venta y eso para mí representa una capitalización de mi patrimonio, representa un instrumento financiero. Siempre debe existir reciprocidad para reconocer el instrumento financiero, es decir, recibir un préstamo o sobregiro. Compras y ventas a crédito, las cuentas bancarias, ya sean cuentas corrientes o cuentas de ahorro, las compras de acciones por las que se reciban dividendos y las inversiones que generen rendimientos financieros. Un ejemplo de una inversión puede ser un certificado de depósito a término, el CDT. Es una inversión que para mí va a generarme un rendimiento financiero. Por consiguiente, lo debo reconocer como un instrumento financiero. Siempre debe existir esa reciprocidad donde una persona tiene un derecho y la otra tiene una obligación. Ponemos otro ejemplo. Yo vendo mercancías a crédito. Esa factura que yo le emito a mi cliente va a ser el contrato, donde el cliente se obliga a mí a cancelarme cierto valor en cierto tiempo que nosotros dos determinemos. Por eso es que las cuentas por cobrar son instrumentos financieros, porque existe el acuerdo donde yo te vendo mercancías y tú tienes ahora la obligación de pagarme cierto valor en cierto tiempo, ya sea 15 días, 20 días, 30 días, 90 días. ¿Qué no son activos y pasivos financieros? Los inventarios no son activos financieros. La propiedad, planta y equipo, los intangibles, los activos biológicos, las inversiones en subsidiarias, los saldos a favor de impuestos, los impuestos por pagar y las demandas no son ni activos ni pasivos financieros. ¿Por qué los saldos a favor de impuestos no son activos financieros, aunque sea una cuenta por cobrar? Porque yo sí reconozco que tengo un saldo a favor, pero en este caso para Colombia, la DIAN no me ha reconocido ese saldo a favor.
al menos que la DIAN saque un comunicado o un requerimiento donde manifiesta que me va a devolver ese saldo a favor, se convierte en instrumento financiero. Si la otra parte no reconoce ese saldo a favor que tengo yo, no lo podemos llevar como o reconocer como un instrumento financiero. En la sección 11 tenemos los instrumentos financieros básicos, como son el efectivo, que son los dineros que tenemos en caja o en las cuentas corrientes o de ahorro, las inversiones, cuentas por cobrar y por pagar, los préstamos sobre giros y cualquier tipo de financiación. Cuando hablamos de instrumentos financieros complejos, hacemos referencia a la sección 12, donde tenemos el forward, el swaps y el commodity. Estos tipos de negociación existe un riesgo en estas inversiones. Por ejemplo, la compra de divisa. Ustedes saben que las divisas al cambio un día puede aumentar y en otro día puede disminuir. Por eso es que son instrumentos financieros complejos, porque existe un tipo de riesgo sobre esas inversiones. Nosotros en toda la norma internacional que adoptemos para la empresa debemos tener una política contable. Aquí debemos escoger si vamos a utilizar la sección 11 y 12 de las NIF para PYME o la norma internacional de contabilidad 39 o NIF 9, que son NIF plenas. En estas políticas debemos colocar cuál va a ser el reconocimiento baja en cuentas y la medición e información a revelar. Aquí tenemos todas estas información. Lo que tenemos que escoger bajo política contable es qué tipo de norma vamos a manejar. De todas las secciones de las NIF para PYME, la sección 11 y 12 es la única que permite un enlace con las NIF plenas. Es la única prácticamente. Los instrumentos financieros se van a clasificar en corrientes y no corrientes. Cuando hablamos de corrientes, son aquellos instrumentos que se van a convertir en activo, en su caso, en efectivo o liquidez en un periodo no superior a un año. Por ejemplo, las cuentas por cobrar a corto plazo, los dineros que tenemos depositados en las cuentas bancarias, también son instrumentos financieros corrientes. Pasivo financiero no corriente son aquellas deudas que tenemos que cancelar a largo plazo, que supera más de un año, mientras que los pasivos corrientes son aquellas deudas que debemos cancelar en un tiempo no superior a un año. La medición inicial. La medición inicial de los instrumentos financieros se van a reconocer al precio de transacción, que es el costo histórico, es decir, todos los costos ocasionados por su adquisición, comisiones, honorarios e impuestos. O también lo podemos reconocer al valor razonable con cambios en resultados. Esto es cuando cotice las acciones en bolsa. Aquí podemos decir que se van a reconocer al valor razonable las acciones que adquiramos de otra entidad. Y los demás instrumentos financieros lo vamos a reconocer al precio de transacción, que es el costo histórico. Cuando existe una financiación, es decir, ya tenemos una tasa de interés, ya tenemos un plazo para cancelarlo superior a 90 días, esto es medición inicial con financiación. Aquí se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado, teniendo en cuenta un instrumento de deuda similar. Entonces miren la diferencia que tenemos cuando es sin financiación y cuando es con financiación.
Medición posterior. Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, que ya lo vamos a explicar. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos al deterioro de valor, que en algunos casos el deterioro va a ser valor cero. Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes sin opción de venta se medirán de la siguiente forma. 1. Si cotiza en bolsas, se va a reconocer posteriormente a su valor razonable, porque esto puede ser medido con fiabilidad y estos cambios que presente se van a reconocer directamente al resultado. Las que no coticen en bolsa, no tenemos un valor donde compararlo, es decir, que no se puede medir con fiabilidad, lo debemos reconocer posteriormente al costo menos el deterioro del valor. Y ahora miremos unos ejemplos para que nos quede todo este tema de instrumento financiero mucho más claro. Miremos esta compra de acciones por valor de 5 millones de pesos, donde tuvimos que desembolsar 500,000 pesos por concepto de comisión por la transacción del corredor de bolsa para comprar 50 acciones ordinarias sin opción de venta. La empresa es cotizada en el mercado, es decir, que se puede medir a su valor fiable. Inicialmente se deben reconocer en instrumento de patrimonio al precio pagado, es decir, los 5 millones de pesos con cambio en el resultado. Como el instrumento financiero se medirá tras el reconocimiento inicial, es decir, al reconocimiento posterior al valor razonable, los costos de transacción no se incluyen en esta medición inicial, sino que afecta directamente al resultado. Aquí tenemos la cuenta compra de acciones, que para nosotros es un activo financiero, y llevamos el valor neto que pagamos por las acciones. Al gasto, que es el resultado, vamos a llevar ese costo de la transacción, que es la comisión que le cancelamos al corredor de bolsa por 500,000 pesos. Y netamente en efectivo, nosotros debemos cancelar 5.500.000, es decir, los 5 millones por la compra de las acciones más los 500,000 de la comisión del corredor de bolsa. La medición posterior de este ejemplo, tenemos que al final del periodo las acciones se cotizan en bolsas a un valor unitario de 110,000 pesos. Es decir, que nosotros podemos medir fiablemente el valor de estas acciones. Vamos a llevar ahora a la compra de acciones esos 500,000 pesos donde estamos pagando de esa comisión de la transacción. Pero ahora lo vamos a llevar como una ganancia por la inversión en los instrumentos financieros, donde lo vamos a afectar al resultado, es decir, en este caso, a la cuenta de ingreso. En la medición inicial reconocimos el gasto, pero en la medición posterior lo vamos a reconocer como una ganancia que tuvimos porque estas acciones se pueden medir fiablemente. Miremos un ejemplo al precio de la transacción. Es el mismo ejemplo, se compra 50 acciones por un valor total de 5 millones y cancelamos 500,000 pesos por concepto de comisión al corredor de bolsa, pero estas acciones no cotizan en el mercado. Como no cotizan en el mercado y no podemos medir su valor fiablemente, debemos llevar como un mayor valor esta compra de las acciones inicialmente, es decir, al reconocimiento inicial, contra el medio de pago, que en este caso pusimos de ejemplo que se canceló en transferencia electrónica. Miren que ya tenemos una primera diferencia. Cuando cotiza en bolsa la acción,
afectamos el resultado. Cuando no cotice en bolsa, lo vamos a llevar como un mayor valor de la compra, que será el costo histórico. La medición posterior, como no cotiza en bolsa, tenemos que hacerlo el costo menos el deterioro del valor acumulado. Si existe un deterioro, debemos, en este ejemplo yo coloqué que el deterioro es de 500.000 pesos, es decir, que estas acciones disminuyeron en su valor 500.000 pesos, lo tengo que llevar al crédito en los activos financieros y reconocer un gasto por deterioro por la pérdida en la inversión de esos instrumentos financieros. Ahora miremos las cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar o estos ejemplos también lo podemos adoptar para las ventas a crédito, que son las cuentas por cobrar, y las compras a crédito, que son las cuentas por pagar. Una entidad el 1 de diciembre vende mercancías a un cliente por valor de 500 millones de pesos. Dicho valor deberá cancelarse dentro de los 60 días. Aquí tenemos que los términos de cumplimiento son los legalmente exigibles, son normales, es decir, de 30 a 90 días. Inicialmente debemos reconocer la cuenta por cobrar, aquí está, que es un instrumento financiero contra la venta de mercancía. No quise involucrar temas de impuestos para hacerlo mucho más simple. Este es el reconocimiento inicial. La medición posterior, miremos acá, la cuenta por cobrar es un activo corriente porque es a corto plazo y no se detecta una transacción de financiación, y su medición posterior del instrumento financiero lo vamos a hacer con corte 31 de diciembre. Debemos cerrar contablemente a 31 de diciembre y tener unas notas a los estados financieros, es decir, que debemos hacer las mediciones posteriores. Como no existe una financiación implícita y como los términos de acuerdo son dentro de los cumplimientos legalmente exigibles que no superan los 90 días, el reconocimiento posterior se va a reconocer de la misma forma. Es decir, que no se va a afectar absolutamente nada. El instrumento financiero de cuenta por cobrar va a seguir siendo de 500 millones de pesos. En este ejemplo 2, una entidad el 1 de diciembre vende mercancías a un cliente por valor de 500 millones de pesos. Dicho valor deberá cancelarse dentro de los 60 días siguientes, pero si cancela tiempo después de lo pactado, se le cobrará adicional 5 millones de pesos. Miremos que el acuerdo dice que no existe una tasa de interés. Lo que existe es que si tú me cancelas después de este tiempo pactado, tendrás que cancelarme 5 millones de pesos adicional. El reconocimiento inicial va a ser de la venta de 500 millones de pesos, porque posteriormente tenemos que analizar si le vamos a cobrar los 5 millones o no. La medición posterior, vemos que el cliente canceló 90 días después su obligación, por lo cual tendrá que cancelar, además del valor de la mercancía, los 5 millones de pesos por mora. Estos 5 millones que él va a cancelar por la demora en cancelar, lo vamos a reconocer como un ingreso no operacional en la cuenta de intereses recibidos por 5 millones de pesos. Es decir, que el cliente nos va a cancelar los 5 millones del valor de la venta de mercancía más los 5 millones de pesos por la mora. Cuando veamos este ejemplo, una entidad el 1 de diciembre vende mercancías a un cliente por valor de 700 millones de pesos, el cual será cancelado en 12 cuotas iguales. No me está diciendo la tasa de interés. Solamente me va a decir que el cliente deberá cancelarme en 12 cuotas iguales los 700 millones de pesos. Para este caso,
yo tengo que buscar una tasa de interés en el mercado de una deuda similar. Es decir, debo compararlo cómo se encuentra en el mercado la tasa de interés, que son variantes, y adaptarlo y realizar para mi empresa una tabla de amortización, que es la que tenemos aquí. En esta tabla de amortización colocamos que la cuota que él deberá cancelarme fija por los 12 meses son 69.988.048 pesos, donde al final de los 12 meses ya él me habrá cancelado todo. Pero miremos que al capital él me va a abonar un valor para cancelarme los 700 millones de pesos, pero por interés él me tiene que pagar 139.856.580 pesos. La medición inicial va a ser la venta total de los 700 millones de pesos, que va a ser mi instrumento financiero por una cuenta comercial por cobrar. La medición posterior, que la vamos a hacer mes a mes, tenemos que llevar al instrumento de cuenta por cobrar, al activo financiero, el capital que él me está abonando, y llevar a la 4210 como otros ingresos los intereses que esta empresa o esta persona me está cancelando a mí, contra el banco, que es la cuenta donde vamos a registrar el ingreso de dinero. Y aquí vimos por instrumento financiero toda la normatividad bajo norma internacional, y vimos varios ejemplos para analizar cómo es el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior. Espero que este video sea de gran utilidad para ti, que pueda contribuir con tu aprendizaje, con tu conocimiento. Cualquier duda, no dudes en escribirme en los comentarios, que con mucho gusto te lo voy a ayudar a resolver. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones y estar pendiente de todos estos videos.